Óscar Arnulfo Romero, resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació en Ciudad Barrio San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Mi nombre es Ana Islanda Gutiérrez Galdames. Soy prima de Monseñor Romero porque mi mamá era hermana con la mamá de él. Él era el segundo hijo del matrimonio de don Santos Romero y Guadalupe de Jesús. Su padre Santos Romero, telegrafista y empleado de correos. Su madre, Guadalupe Galdames, muy trabajadora y religiosa. La familia de Monseñor Romero era humilde y muy religiosa desde muy antes, porque mi tía todos los días rezaba el ángelus 3 veces al día. Siendo todavía un niño de brazos, sus padres deciden llevarlo para que reciba el primer sacramento de la iglesia. Desde niño quiso ser sacerdote, cuando era tan solo un aprendiz de carpintero, ayudante de su padre telegrafista y aficionado a tocar la flauta. Tuvo el privilegio de ser estudiante de la única escuela pública y desde la primaria se destacó en materias de humanidades. En el recorrido que hacía para repartir las encomiendas, siempre entró al templo divino para hacer las oraciones. Como todo un religioso, se postraba frente al altar. En 1930, al cumplir 13 años, ingresó al Seminario Menor de la ciudad de San Miguel. El 22 de enero de 1932, un mes después del golpe militar que reemplazó al gobierno del presidente Araujo por el dictador Maximiliano Martínez, miles de campesinos participaron en la rebelión dirigida por Farabundo Martí, apoyada por el Partido Comunista de El Salvador. Como respuesta al movimiento social, el ejército, la policía, la Guardia Nacional, los hacendados emprendieron una desenfrenada ola de violencia, masacre en contra de cualquier persona con características de indígena o campesino. El dato exacto quedó en el anonimato, pero se estima que más de 40.000 muertos entre indígenas y campesinos. Los líderes de la insurrección, que incluían a Agustín Farabundo Martí, fueron capturados y ejecutados por la escuadrilla. Sin embargo, hombres y mujeres continuaron la lucha en defensa de la tierra, de su derecho a vivir libres y en paz. Esa barbarie cometida por el dictador Martínez casi hace desaparecer la cultura indígena pipil de El Salvador. En esos años, el niño que le daría voz a los sin voz se proyectaba hacia la carrera sacerdotal. En 1937 ingresó al Seminario Mayor de San José de la Montaña, San Salvador, y en ese mismo año viajó a Roma para continuar los estudios de teología. A la edad de 24 años fue ordenado sacerdote. Un año después, en 1943 regresó a El Salvador, nombrado párroco de la ciudad de Anamorós La Unión, pero su primera misa la celebra en el pueblo que lo vio nacer y jugar. Posteriormente fue enviado como párroco a la Catedral Nuestra Señora de la Paz, San Miguel. Mi abuelita era una mujer muy religiosa. Vivíamos en San Miguel y nuestra madre trabajaba fuera de San Miguel y nosotros nos dejaban con nuestra abuelita. Y ella, como era muy religiosa, ella nos llevaba a catedral, a las misas, que en ese momento era el padre Romero. Era muy importante porque uno podía ver que la catedral estaba llena de gente, ¿verdad? Porque todos querían oír el mensaje de Monseñor Romero. Y se podía escuchar aquellos aplausos, ¿verdad?, de la gente cuando las motivaba, porque
quiera si o no, Monseñor Romero, toda el pueblo lo sentía así. Durante 23 años fue párroco en la ciudad de San Miguel, dedicado las 24 horas del día, con empeño inimitable, a una pastoral de misas y largas sesiones de confesionario, rosarios, novenas, catequesis, cofradías y clases de religión en colegios católicos. La humildad, sencillez, le llevaron a asumir nuevos retos y desafíos. En 1970, Monseñor es nombrado por el Papa VI obispo auxiliar de San Salvador. 4 años después, fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María Usulután. Se quedó también en mi corazón en una palabra que recuerdo que él me dijo mientras yo iba entrando a la residencia episcopal de Santiago de María y él venía saliendo. Se me quedó mirando, me dio la mano y me dijo: ¿quién eres? ¿Eres seminarista? Sí, soy seminarista de la diócesis de Santiago de María. Y él, con una mirada segura y de padre, me dijo: perseverancia, hijo, perseverancia. Es una palabra que suena en mi corazón. En esa rica zona cafetalera y algodonera vivió 3 años, quien dejó huellas eternas en los pobladores. Los méritos hechos en tantos años de sacerdocio, ejemplar y neutral, hicieron que militares y oligarcas lo propusieran al Vaticano como arzobispo de San Salvador en 1977. En ese momento, el país vivía en su más profunda crisis, que desembocaría años después en una profunda guerra civil. A los 15 días de recibir el cargo arzobispal, se produjo uno de los fraudes electorales más burdos de la historia salvadoreña, en favor del partido de los militares, seguido de una masacre en el centro de San Salvador contra el pueblo que reclamaba justicia. En su misterio episcopal asumió la defensa de los pobres, una de las prioridades nacidas en la Conferencia Episcopal de Medellín y Puebla, que era la opción preferencial por los pobres. Y él habló de que nosotros amáramos a los pobres, a la gente que tiene más necesidad, al pueblo, pues, hacerle saber de que Cristo viva en el corazón del pueblo. El compromiso hacia los más pobres, los oprimidos, los hambrientos, lo llevó a convertirse en el pastor que ama su rebaño, en el mejor defensor de los derechos humanos. Hay que partir de qué hizo que Monseñor Romero se volviera profeta. La realidad que estaba viviendo el país lo hizo profeta. Porque él pudo haberse ido por el conflicto que había en El Salvador, pero él se queda y se encarna en la realidad salvadoreña y se convierte en un verdadero pastor, acompañando todo el proceso que estaba viviendo el pueblo. Por lo que los pobres lo amaban, la clase hegemónica oligárquica del país lo odiaba. Símbolo de rebeldía fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta, guía de la libertad. La lucha preferencial por los más pobres fue tomando mayor empuje y empezó a incomodar a la burguesía, a la clase dominante. Para la inmensa mayoría, Romero era un salvador. Su mensaje fue necesario, alentador, lograba confortar y dar esperanza. Se convierte en el profeta del pueblo salvadoreño, porque denunciaba con nombre y apellido todos los atropellos que se estaban cometiendo contra el pueblo, sobre todo los más pobres. Pero también Monseñor Romero tenía la palabra de anuncio en medio de la angustia,
del sufrimiento, de la muerte que vivía nuestro pueblo, Monseñor Romero daba esperanza. El voz de los sin voz. Todo lo que la población marginada no podía decir, él lo expresaba en sus numerosas homilías. En los 3 años al frente del Arzobispado de San Salvador, nace, crece y se desarrolla la personalidad profética de Monseñor Romero. Eran tiempos de una creciente organización popular. Un mes después, paramilitares al servicio de los terratenientes asesinaban en Aguilares al jesuita Rutilio Grande, el más prestigiado de los sacerdotes salvadoreños de aquel tiempo. El dolor y la injusticia le empujaron a intensificar la denuncia por las distintas violaciones a los derechos humanos. Conocíamos al señor Romero porque en esos tiempos era catequista, yo también de la iglesia en ese tiempo. Y él tuvo pues una buena actuación con la gente, con los pobres. Fue un hombre que fue humilde pues y en esos tiempos cuando él estuvo, encadenaban todas las emisoras del país a las 10 de la mañana llevando la homilía de Monseñor Romero. Yo les puedo expresar de que lo conocí y oí sus mensajes y lo vi personal, pues participamos juntos de los tiempos cuando él fue Monseñor. En una de sus homilías afirmó: la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. Meses después, pero en el año 1978, recibió la triste y desconsoladora noticia. El padre Ernesto Barrera había sido asesinado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. El 20 de enero de 1979 asesinan al padre Octavio Ortiz. 20 de julio a Rafael Palacios. 4 de agosto de ese mismo año a Napoleón Macía. Se volvió una difícil situación. Estaban asesinando a colaboradores de la palabra, catequistas, cristianos, sacerdotes. La Catedral de San Salvador se atestaba todas las semanas para escucharlo y aplaudirlo. Era un fenómeno de masas. Sus mensajes alimentaban la esperanza colectiva. Obispo que no solamente anunciaba el evangelio, sino que denunciaba las injusticias. Entonces eso fue lo que lo hizo a él también, ¿verdad? Llegar hasta los últimos momentos. En la última homilía que él dio, él dijo: les suplico, les ordeno en nombre de Dios que no se maten entre los mismos hermanos, cese la represión. Entonces eso yo siempre lo recuerdo y lo leo en el libro. Las homilías que domingo a domingo Monseñor Romero pronunciaba en la Catedral de San Salvador se convirtieron pronto en la palabra más libre, más acertada y más autorizada del país. Cuando la Iglesia predica la defensa de los derechos humanos, no se sitúa en una perspectiva política. Las conveniencias políticas que hoy defienden los derechos humanos mañana pueden cambiar porque la política cambia, pero la Iglesia desde su estrella, desde su perspectiva trascendental, no cambiará nunca. Y aunque la dejen sola, ella sabe que está con Dios y que la trascendencia de Dios la ilumina, como iluminaba la claridad de Dios a Jerusalén para anunciar a todos: se acerca la gran liberación, levántate, brilla Jerusalén, porque llega tu luz. La figura del arzobispo se agigantaba internacionalmente y sus homilías lo transformaron en el altavoz del pueblo salvadoreño en lucha por la equidad y la dignidad.
Aquel hombre de apariencia insignificante logró que los ojos del mundo y la solidaridad de millones de corazones se volvieran como nunca antes hacia su pequeño país. Era una persona bastante tímida, pero tenía un carácter que cuando él estaba frente al micrófono, en las homilías, él era transformado. Decíamos que Monseñor era poseído por el Espíritu de Dios, que le hacía hablar. No en balde, el padre Ignacio Yacurilla, ¿verdad?, que era uno de los grandes mártires de nuestro pueblo, dijo: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Y así fue. Los llamamientos, las denuncias en las homilías eran cada vez más claras y categóricas en contra del gobierno, la Fuerza Armada y la Guardia Nacional. El domingo 23 de marzo se reunió por última vez con su pueblo en catedral y al finalizar la homilía lanzó un apasionado e histórico llamado a los soldados y a los guardias. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Al día siguiente, 24 de marzo, cuando moría la tarde y mientras ponía punto final a la homilía de una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, pacientes de cáncer, y ante un pequeño puñado de fieles, llegó su hora. Un pistolero al servicio de Roberto Dawinson, fundador del partido Arena, le disparó una certera bala explosiva que le atravesó el corazón. Cayó a los pies del altar y de la vida. El pueblo recogió su cadáver y lo lloró como se llora al padre y a la madre. Fueron 8 días de duelo y de orfandad. En ese momento fue duro para toda la iglesia, ¿verdad? Fue duro para toda la iglesia en ese tiempo. Fue un mover grande de todos, pues unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, ¿verdad? Casi como cuando vemos que murió el Señor, ¿verdad? Cuando murió Jesucristo, que la gente quedó un poco triste, pues. El domingo de Ramos de 1980, los salvadoreños lo despidieron en una ceremonia multitudinaria que fue interrumpida por los calculados disparos y bombas arrojadas por los cuerpos de seguridad. Fueron 40 los muertos y centenares los heridos. La misa quedó interrumpida y el entierro tuvo que hacerse deprisa. Todas las bombas vinieron del Palacio Nacional, de ahí tiraron todas las bombas. Y toda la gente que corría de un lado para otro, mucha gente quedó muerta porque la que caía en el suelo ya no se levantaba. Nosotros con mi hermana fuimos a aparecer allá por Soyapango. Fue triste el entierro de Monseñor. Había muchos sacerdotes, muchas religiosas el día de su entierro. Esos fueron momentos bien difíciles. Rotos los diques y sobrepasados los umbrales del respeto y la compasión con su asesinato, hasta hoy impune, muerto el pastor y dispersas las ovejas, aquel año 1980 fue trágico. Torrentes de sangre derramada injustamente empaparon todos los rincones de El Salvador. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Al año siguiente, se inició una guerra que duraría 12 largos años.
El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Monseñor Romero. La sangre de Óscar Romero, mezclada para siempre con la del pueblo que amó y sirvió, no ha dejado de ser fecundada. En 1989 se comenzó la recopilación de escritos, cartas, diarios personales, homilías, con mira de promover la beatificación. En 1994 se presentó de modo formal la solicitud para su canonización a su sucesor Arturo Rivera y Damas. A partir de ese proceso, Monseñor Romero recibe el título de Siervo de Dios. Personalmente y como hermanas de la pequeña comunidad siento que para nosotros ya lo habíamos hecho santo desde el momento de que el pueblo nunca lo dejamos solo. Es un reconocimiento pues, que se le da a Monseñor Romero, no reconocimiento, sino lo que él se merece. Aunque él ya es santo, había sido santificado por el pueblo, eso lo que viene nada más es a ratificar lo que el pueblo ya había o hacía desde un principio, venerarle, ¿verdad? Seguir su ejemplo, su testimonio, poderlo llamar San Romero, aunque el pueblo ya lo hace, pero la iglesia tiene sus pasos a seguir, sus normas a seguir, entonces se llama la canonización, que estamos a la espera, que esperemos primero Dios sea pronto. El 3 de febrero del 2015 fue reconocido como mártir. El Papa Francisco aprueba el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la Congregación para las Causas de los Santos. El 23 de mayo de este año, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será precedida por el cardenal Ángelo Amato. Romero desde el cielo se ha convertido en el pastor bueno y beato que une hoy a todo el pueblo de El Salvador, a quel pueblo por el cual él dio su propia vida. Ninguno, ni en el pasado, ni hoy, está excluido de su protección, de su benedicción, de su ayuda. Él quiere también desde el cielo que todo El Salvador camine por la vía de la justicia y de la paz. De un cuadro con la imagen de nuestro Monseñor Romero. El 23 de mayo del 2015 y a los 35 años del asesinato por los escuadrones de la muerte de ultraderecha, fue declarado oficialmente beato por el Papa Francisco. El día 14 de mayo, fiesta de San Matías Apóstol del año 2015, tercero de mi pontificado. Firma Francisco. Monseñor Óscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los beatos. Contemplemos la imagen del nuevo mártir. Tu juicio al rey, tu justicia al hijo del rey. Unas 300.000 personas concentradas en la Plaza del Salvador del Mundo son testigas de tan magno acontecimiento, el cual escribe otro renglón en la historia y en las victorias del pueblo salvadoreño y del mundo.
Las palabras de Romero, dichas en aquel tiempo, son un mensaje de vida, un legado para hombres y mujeres de hoy. Monseñor Romero vivió apegado al Evangelio, apegado a Jesucristo. Entonces, aprender de él, su ejemplo, su cercanía, su espiritualidad, su humildad, su sencillez, su cercanía con la gente, con los pobres en especial, estar con el que lo necesita, defendiéndolo de las injusticias. Y eso es lo que nos invita a nosotros, y a eso estamos llamados. Bueno, Monseñor Romero nos ha dejado un legado bastante completo en cuanto a sus virtudes, ¿verdad? Todo lo que ha expresado él en sus homilías y con su mismo testimonio. El hecho de haber abandonado el arzobispado para ir a vivir con los cancerosos, ¿verdad? El mensaje de Romero sigue vigente y guía las nuevas luchas de los pobres y de los derechos humanos en el país. Por su capacidad de tocar corazones a través de la palabra, empezaron a quererlo como pastor y ahora amarlo como mártir y santo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo